Bienvenidos todos a nuestra clase 13 de Álgebra Moderna 1. Entonces, les recuerdo lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada definimos la función phi de n y la función phi de Euler, que les recuerdo rápido que phi de n era por definición todos los enteros entre 1 y n-1 que son primos relativos a n, ¿sí? Entonces uno calcula ese numerito y así esa es la función phi de Euler, ¿no? ¿Sí? Y también les dije que también vimos este lema que se los dejé como ejercicio, que si tomamos G, un grupo cíclico de orden n, es decir, G tiene n elementos, entonces el conjunto de generadores de G, la cardinalidad del conjunto de generadores de G es exactamente la función phi de n, donde n es el orden de G, ¿no? ¿Sí? Entonces vimos esto, ¿sí? Y lo último en lo que terminamos en la clase pasada fue lo siguiente, ¿no? Si tomamos, que les dije que hoy lo iba a demostrar y lo escribo otra vez, es la proposición 1.53, que nos dice lo siguiente: tomo n un entero positivo, entonces n va a resultar igual a la suma sobre todas las phi de d, donde d recorre todos los divisores de n entre 1 y n, ¿sí? Ok, entonces vamos a demostrar esto, que de hecho esta es una fórmula para los que alguna vez llevaron teoría de números, es una fórmula que se demuestra en teoría de números, ¿sí? Ok, aquí lo vamos a demostrar utilizando teoría de grupos. Entonces, pues empezamos la demostración. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a considerar un grupo cíclico, entonces sea G un grupo cíclico, o sea G un grupo cíclico. Grupo cíclico de orden n. Es decir, tiene n elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden pensar que nuestro grupo cíclico es Zn. Por ejemplo, toman Zn con la suma, ¿sí? Entonces, este es un grupo cíclico, de orden n, que tiene n elementos, y uno de los generadores es el 1, ¿no? Con la suma, ¿sí? Ok. Entonces, sabemos que para cada divisor de orden n, ¿no? De orden, acá me faltó escribirlo, de orden n, ¿sí? Entonces, por el resultado que vimos la clase pasada, que es 1.48, ¿sí? Por el resultado 1.48 de la clase pasada, resultado 1.48 de la clase pasada, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que para cada divisor de n, pasada, para cada divisor d de n, de n, existe un único subgrupo, un único subgrupo que voy a denotar como C sub D, un único subgrupo C sub D, ¿sí? Un único subgrupo, además un único subgrupo cíclico, ¿no? ¿Sí? Es un único subgrupo cíclico C sub D de orden D, ¿sí? Entonces, eso es lo que me dice 1.48, ¿no? Me tomo de un divisor de n, acá lo escribí mal, de un divisor de n, ¿sí? Me tomo de un divisor de n, entonces va a existir un único subgrupo cíclico que lo estoy anotando así, C sub D, donde C sub D tiene cardinalidad D, ¿no? ¿Sí? Ok. Además, ¿qué es lo que sabemos? Además, cualquier
subgrupo cíclico de G tiene un divisor, ¿sí? Además, cualquier subgrupo de G tiene orden un divisor de n, ¿no? Tiene orden un divisor de n. Y esto es por el teorema de Lagrange, ¿no? Por el teorema de Lagrange, todos los subgrupos, el orden de un subgrupo divide al orden del grupo grande, ¿no? En el caso en el que sea finito, ¿no? Y esto es por Lagrange, ¿sí? Ok. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Por lo tanto, va a resultar que el conjunto de todos los subgrupos cíclicos, por lo tanto, tenemos que el conjunto de todos los subgrupos cíclicos del grupo G es exactamente estos subgrupos C sub D, tal que D divide a N, ¿no? Sí, mejor lo escribo en letras para que no, tal que D divide a N. ¿Sí? Entonces, todos estos subgrupos cíclicos de orden D son exactamente todos los subgrupos, son exactamente todos los subgrupos cíclicos de G, ¿sí? Ok, y entonces, por lo tanto, por un resultado de la clase anterior, por un resultado de la clase anterior, se tiene lo siguiente, se tiene que G es la unión de todos los generadores de los grupos cíclicos de G, ¿no? Entonces G es la unión de todos los generadores de los grupos cíclicos C sub D, tales que D divide a N, ¿sí? Entonces lo podemos escribir así, ¿sí? Ok, pasa esto y es unión disjunta, ¿no? Y es unión disjunta. Entonces, por lo tanto, si G es la unión de todos los subgrupos cíclicos C sub D, donde D divide a N, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues tenemos que la cardinalidad de G es N, ¿no? La cardinalidad de que N es la cardinalidad de G, es la cardinalidad. Y G es esta unión, entonces la cardinalidad de esta unión, unión sobre todos los divisores de N, de el conjunto de generadores de C sub D. ¿Sí? Y luego, como esta unión es disjunta, entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a obtener? Entonces, esto es exactamente la suma sobre todos los divisores de N, ¿de quién? De las cardinalidades de estos C sub D, de las cardinalidades de los conjuntos de generadores de los subgrupos cíclicos C sub D, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos que el conjunto de generadores de un grupo cíclico tiene cardinalidad que acá nos está diciendo esta proposición 1.52 nos dice, ¿no? Que si tomo G un grupo cíclico de orden n, entonces
el conjunto de generadores del grupo G tiene cardinalidad exactamente phi de n, donde phi es la función de Euler, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es exactamente aquí. Entonces, aquí lo voy a poner. Este es 1.52. Entonces, por 1.52. Por 1.52, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que esto es exactamente la suma sobre todos los divisores de n, de phi, de d. ¿Sí? Porque eso es lo que nos dice, ¿no? Es la cardinalidad de este conjunto, es exactamente la cardinalidad de cuánto phi de la cardinalidad de C sub D, pero C sub D es un subgrupo de orden D, entonces es exactamente esto, ¿no? Y eso acaba la demostración, ¿no? Tenemos que N es exactamente la suma de todas las funciones, de la suma de las phi de D, donde D va recorriendo los divisores de N, entre 1 y N menos 1. ¿Sí? Ok. Y con eso, pues podemos probar el siguiente resultado. ¿Qué nos dice el siguiente resultado? Que es 1.54, oposición 1.54, 1.54, que nos dice exactamente cómo son los grupos cíclicos. Entonces, sea G un grupo finito, ¿sí? Y supongamos que G tiene n elementos, o sea que el orden de G es n, ¿sí? Entonces, este nos va a decir cuándo es cíclico. Entonces, G es cíclico, sí y solo sí, sí y solo sí, para cada divisor D de n, para cada divisor D de n, existe a lo más un subgrupo cíclico de G, de orden D, ¿sí? Entonces, esta proposición nos caracteriza a los grupos cíclicos finitos. ¿Sí? Ok. Entonces, una implicación ya lo teníamos, ¿no? ¿Cuál es la implicación que ya teníamos? Que lo vimos la clase pasada. Es esta, ¿no? Que es, si G es cíclico, es exactamente, esta implicación es exactamente 1.48. Es proposición 1.48. ¿Sí? ¿Qué era lo que nos decía esa proposición? Lo que nos decía es que si teníamos que G, un grupo cíclico de orden n, entonces para cada divisor de n existía a lo más, ¿no? A lo más porque existía un único subgrupo cíclico G de orden D. Si existe un único, entonces existe uno a lo más, ¿no? Entonces se cumple esta implicación por la proposición 1.48. Entonces hay que hacer el regreso. Sí, entonces en el regreso, entonces hay que hacer el regreso. Entonces supongamos que se satisface la hipótesis, ¿no? Es decir, que vamos a suponer que G es un grupo finito de orden n que satisface que para cada divisor de n existe a lo más un subgrupo cíclico de G de orden D, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a suponer eso y hay que demostrar que G es cíclico, ¿sí?
Ok, entonces, ok, por una proposición anterior, por un, por un resultado de la clase pasada, ¿qué es lo que tenemos? De la clase pasada, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es lo siguiente, tenemos que G es la unión sobre el conjunto de generadores de S, donde S va recorriendo los grupos cíclicos de G, ¿sí? Entonces tomamos la unión y además es unión disjunta, ¿no? Es unión disjunta. ¿Sí? Eso fue lo que vimos, ese fue un resultado que vimos en la clase pasada. Tomamos un grupo, tomamos un grupo cíclico, un subgrupo cíclico de G, me fijo en el conjunto, un subgrupo cíclico de G que vamos a llamar S, nos fijamos en el conjunto de generadores de S y formo la unión sobre todos los gen de S, ¿no? Entonces nos va a resultar que esta unión es todo el grupo G. Eso fue lo que vimos la clase pasada. Ok. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, N, que es la cardinalidad de G, va a ser la cardinalidad de esta, va a ser la suma sobre todos los grupos cíclicos, subgrupos cíclicos de G, ¿sí? ¿De quién? De las cardinalidades de los generadores de S, ¿no? ¿Sí? Pasa eso. Ok. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, tenemos esto. Déjenme escribir esta última, borrar esto. Ok. Entonces, tenemos por hipótesis que si yo me tomo un divisor, si yo me tomo un divisor de n, existe un subgrupo cíclico a lo más de orden d, ¿no? Eso es lo que estoy suponiendo. Entonces, ¿sí? Entonces, ahora, si ese es un subgrupo cíclico, si ese es un subgrupo cíclico de G, un subgrupo cíclico de G, tenemos que necesariamente tenemos por Lagrange, por el teorema de Lagrange, ¿qué es lo que tenemos? Que el orden de S divide a N, ¿no? ¿Sí? Ok. Y además, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que por este resultado que vimos al principio de la clase de hoy, que el conjunto de generadores de un grupo cíclico tiene cardinalidad phi de n, donde phi es la función de Euler y n es la cardinalidad del grupo G, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues vamos a aplicar eso acá. Y además, y bueno, se me olvidó qué número era, a ver, es 1. ¿Qué? 1.52 por 1.52. Además, por 1.52. La cardinalidad de gen de S es exactamente phi de D si D es la cardinalidad de S, ¿no? ¿Sí? Acá supongamos que este es D, ¿no?
¿sí? Entonces tenemos que la cardinalidad de este conjunto de generadores para el grupo cíclico S, si S tiene D elementos, es exactamente la función phi de Euler evaluada en D, ¿sí? Ok, entonces, pues de esta igualdad de estrellita que tenemos aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Por lo tanto, de estrellita, tenemos lo que sigue. Tenemos que N es exactamente, ¿sí? Entonces ok. Entonces, N va a ser menor o igual. Entonces, entonces la cardinalidad de N va a ser menor o igual que la suma sobre todos los D que dividen a N. ¿De quién? De los, a ver, ¿cómo? A ver, déjenme, lo escribo mejor de otra forma. Tenemos que N es la suma. Acá tenemos esta igualdad que obtuvimos anteriormente, ¿no? Entonces, N es la suma de los conjuntos de generadores, de las cardinalidades de los conjuntos de generadores de los subgrupos cíclicos de G, ¿no? ¿Sí? Entonces, sabemos por hipótesis que para cada divisor, D existe a lo más un subgrupo. Estamos diciendo que existe a lo más, ¿no? No estamos diciendo que existe un único, no estamos diciendo que existe un grupo, un subgrupo. Lo que estamos diciendo es que existe a lo más. Lo que quiere decir es que podría existir, podría no existir, y en caso de existir, existe solo uno, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces como sabemos que en caso de existir, existe a lo más uno, entonces en realidad aquí estoy tomando, pues aquí es un menor o igual, ¿sí? Sobre todos y sabemos que estos son exactamente, las cardinalidades de estos son exactamente las funciones, sabemos que estas cardinalidades tienen función phi de d, ¿no? Entonces esto es así, ¿no? Entonces sobre la suma de todos los d que dividen a n, ¿sí? ¿De quién? De phi de d, ¿sí? Ok, entonces tenemos que, y esto es porque, esta desigualdad es porque existe a lo más, existe un subgrupo, existe a lo más, a lo más, un subgrupo de orden D, de orden D, ¿sí? Entonces, a lo más existe un subgrupo de orden D, y entonces, pero como sabemos que si existe, ese tiene cardinalidad, el conjunto de generadores tiene cardinalidad phi de D, entonces tenemos esto, pero esto es exactamente quién. Esto, por lo que acabamos de demostrar acá, en 1.53, aquí en 1.53 demostramos que n es la suma de las phi de d, donde d va recorriendo los divisores de n, ¿no? Entonces aquí tenemos exactamente que esto es d, esto es n, perdón, ¿sí? Ok, y esto es 1.53, ¿no? Proposición 1.53. Ok,
Y entonces, pues tenemos esta desigualdad que n es menor o igual que n, ¿no? Aquí no hemos llegado a ninguna contradicción. Hasta ahorita todo bien, ¿sí? Ok. Um, Ahora bien, si existiera un divisor, si existiera un divisor de, de n, tal que qué, tal que no existe un subgrupo cíclico de orden D, ¿sí? Si existiera si existiera un divisor de n, tal que no existe un subgrupo cíclico de orden D, eso no contradice la hipótesis, ¿no? La hipótesis dice que existe a lo más, y en ese de existe a lo más puede ser que exista o puede ser que exista o no exista, ¿no? En caso de existir, significa que existe solo uno, ¿sí? Entonces, si existiera ese subdivisor, pues, ¿qué tendríamos? Tenemos que, lo siguiente, tenemos que n, que es exactamente la suma de estos sobre los subgrupos cíclicos de G, de todos las cardinalidades de todos los generadores de un subgrupo cíclico, es menor o igual. Aquí es donde iría el menor estricto. Aquí es menor estricto que la suma de los D que dividen a N de los phi de D, que es N, ¿sí? Entonces, si existe un divisor de N, tal que no existe un subgrupo cíclico de orden D, entonces esta desigualdad que es menor o igual se convierte en estricta, ¿no? Porque quiere decir que aquí están apareciendo menos que acá, ¿no? Porque aquí sí me estoy tomando todos los divisores de n. Y aquí eh, no, no habría un subgrupo cíclico de orden D, ¿no? Acá no habría un subgrupo cíclico de orden D, y sin embargo aquí sí estoy tomando el divisor D de n, ¿no? Entonces acá esta desigualdad sería estricta, y eso es una contradicción. Contradicción. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, para todo divisor D de n, para todo divisor D de n, existe un único subgrupo, de orden D, ¿sí? Y ahora, ¿cómo demostramos que G es cíclico, no? Entonces, en particular, para el divisor n, en particular para el divisor n de n, se tiene que existe un subgrupo cíclico de orden n, ¿sí? De orden n, ¿sí? Y entonces, entonces existe un subgrupo cíclico de orden n que vamos a anotar, denotémosle por ese.
¿sí? Es decir, S es un subgrupo de G con S cíclico, ¿sí? Y la cardinalidad de S es igual a N, ¿no? Eso es lo que demostramos. Pero resulta que, ¿qué? Pero G es la cardinalidad de G, es N. Y entonces me encontré un subgrupo S de G, que es cíclico y tiene tantos elementos como G. Entonces no le queda más que ser igual, ¿no? Por lo tanto, S es igual a G y así. G es el generado por un elemento, ¿no? Y eso me demuestra lo que queríamos, que G es un subgrupo cíclico, que G es un grupo cíclico. Entonces, recapitulando otra vez, tenemos G, un grupo finito, que tiene n elementos. Entonces va a resultar que G va a ser un grupo cíclico si para cada divisor de n existe a lo más un subgrupo cíclico de orden S divisor D, ¿sí? Y aquí lo acabamos de demostrar, ¿no? Ok. Entonces, pues ese es 1.54. Muy bien. Entonces, ya vamos a entrar a la parte de subgrupos normales. Entonces, pues antes de dar la definición de subgrupo normal, vayamos a una definición importante, 1.55. Definición 1.55. Punto 55, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice esa definición? A ver, tomamos S un grupo. Entonces tomamos S un grupo. Tomamos G un grupo, sea G un grupo. ¿Sí? Y tomamos y sean S y T subconjuntos no vacíos de G. Subconjuntos no vacíos de G. ¿Sí? Tomamos entonces dos subconjuntos no vacíos de G y vamos a definir el producto de S por T. ¿Sí? Definimos S por T igual a quién va a ser. Entonces este va a ser un subconjunto de G que va a ser el conjunto de los productos S, T, tal que S está en T y T está, tal que S está en S, perdón, tal que S está en S y T está en T. ¿Sí? Entonces, pues nos tomamos el conjunto de todos los productos ST con S en S y T en T. Eso vuelve a ser un subconjunto de G. ¿Sí? Ok. Entonces, una observación es que S por T no necesariamente es un subgrupo. Ok, entonces tenemos eso. Entonces vamos a tener la siguiente proposición, proposición 1.56. 1.56. Y lo que nos dice es cuál es la cardinalidad de ese conjunto, ¿sí? 1.56. Entonces nos interesa saber cuántos elementos tiene ese por T. Y saber cuántos elementos tiene nos va a resultar importante cuando estudiemos el segundo teorema de isomorfismo. ¿Sí? Ok. Entonces, esta es fórmula de producto. Se llama así.
fórmula del producto. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que en el caso en el que S y T son subgrupos de G, vamos a poder decir cómo se relacionan las cardinalidades de S y T y del producto, ¿sí? Entonces, sea G un grupo finito, entonces sea G un grupo finito, un grupo finito, y tomamos S y T, subgrupos de G. Tomamos subgrupos de G. ¿Sí? Entonces, va a resultar lo siguiente. Entonces, la cardinalidad del producto de S por T, la cardinalidad del producto de S por T, por la cardinalidad de la intersección, es exactamente la cardinalidad el producto de la cardinalidad de S con la cardinalidad de T. ¿Sí? Entonces, una pequeña observación antes de esto. Bueno, notemos que S por T no necesariamente es un subgrupo de G. ¿Sí? No necesariamente es un subgrupo de G. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos G, un grupo finito, y tomamos S y T, subgrupos de G. Entonces, la cardinalidad de S por T por la cardinalidad de la intersección de S y T es lo mismo que el producto de las cardinalidades de S y de T. ¿Sí? Y entonces, pues lo que vamos a ver es, pues vamos a demostrar esa formulita, ¿no? Entonces, demostración. Y el chiste es que hay que encontrar una función adecuada que nos mida ciertas cosas. Entonces, definimos una función. Entonces, definimos una función. Definimos función phi, que va a ir de S cruz T, de S cruz T, en el producto de S por T. ¿Sí? ¿Y cómo va a ser esta función? Que a una phi de un S, T, pues, ¿quién va a ser exactamente? Pues va a ser el producto de S y T, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está bien definida. Ahora, notemos que phi es subproyectiva. Que phi es subproyectiva. Notemos que esta función es supra. ¿Sí? ¿No? Eso es obvio, ¿no? Dado un producto S por T, pues ¿quién le pega? Pues la pareja S, T, ¿no? ¿Sí? Ahora, consideremos un elemento X, veamos cómo se comporta la imagen inversa de un elemento aquí, ¿sí? Entonces, sea X un elemento en S por T, ¿sí? Y consideremos la imagen inversa. Entonces, la afirmación es, afirmamos que ¿quién va a ser la imagen inversa? Que la imagen inversa de ese elemento va a ser el conjunto de todos los
elementos de esta forma, SD, de todos los elementos SD, d a la menos 1t, de a la menos 1t, tales que D está en esa intersección T, si es que X es de la forma S por T. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Me tomo un elementito X en el producto, ¿no? Quiero y me fijo en la imagen inversa. Entonces, la imagen inversa de ese elementito, pues es un subconjunto del producto cartesiano de ese coma T, y son todas las parejas ordenadas por definición, que cuando yo le aplico phi, va a dar a X, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo es que en este caso la imagen inversa se puede escribir de una forma más o menos sencilla. La imagen inversa de este elemento va a ser de la forma SD, va a ser la pareja SD, D a la menos 1T, donde D va a ser un elemento en la intersección de S y T. Eso va a pasar siempre que X sea S por T, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces claramente, entonces veamos, vean, entonces esta es nuestra afirmación, ¿no? Estrellita. Entonces veamos que esto se vale por conjuntos, por contención de conjuntos, ¿no? Entonces veamos que se vale estrellita por contención. Por contenciones. Ok, entonces, contenciones. Sí, a ver, déjenme lo escribo de otra forma. Bueno, lo escribo bien. Contenciones. ¿Sí? Entonces, me tomo un elemento. Entonces, lo primero que hay que hacer es esto, ¿no? Que el conjunto de parejas SD, D a la menos 1T, donde D está acá en esa intersección T. Entonces, ¿qué es este contenido acá, no? Y pues entonces, pues me tomo a alguien aquí, ¿no? Entonces entonces considero SD. Entonces considero SD, ya la menos 1T, con T en con D en esa intersección T, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Phi de esta pareja SD, ya la menos 1T, pues es exactamente por definición, es SD por D a la menos 1T, ¿no? Y esto es exactamente, el D y el D menos 1 se cancelan y me queda el neutro, y eso es exactamente S por T. Pero tenemos que X es S por T, ¿no? Entonces esto es X. Y así, por lo tanto, este elementito SD, D a la menos 1 por T, está en la imagen inversa de este elementito, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora veamos la otra contención. Entonces, ya demuestra esta, ahora vemos la otra contención. La otra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues bueno, me voy a tomar un elementito aquí en la imagen inversa y ver que necesariamente ese elementito se puede escribir así, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces sea
consideremos un elementito, si sea un elementito S1, T1, T1, me tomo un elementito aquí que esté en la imagen inversa del elemento X. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Entonces, eso lo que quiere decir es que phi de este elementito, T1, que por definición es S1 por T1, es X, ¿no? Eso es lo que me está diciendo que está en la imagen inversa. Cuando yo le aplico la función a esta pareja S1, T1, es exactamente el elemento X. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que demostrar es que este elementito S1, este elemento S1T1 se puede escribir de esta manera, donde D está en la intersección, ¿sí? ¿Ok? Entonces, pues bueno, sabemos, ¿ok? Entonces sabemos como X, que me lo tomé es S por D, entonces tenemos que entonces S por T es lo mismo que S1 por T1, ¿no? Y por lo tanto, este elementito S1, S a la menos 1, S1, ¿sí? Estoy multiplicando esta igualdad por S a la menos 1 del lado izquierdo. Entonces lo que tengo es esto y luego voy a multiplicar esta igualdad por T a la menos 1 del lado derecho. Y entonces lo que obtengo es esto, S a la menos 1. Eso va a ser exactamente T, T1 a la menos 1. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tenemos este elemento y a este le voy a llamar D. ¿Sí? Este elemento lo voy a llamar D. ¿Y qué satisface? Tenemos que D está como S y S1 están en S y S es un subgrupo. Entonces tenemos que S menos 1, S, 1, está en S. De la misma manera, de la misma manera, de la misma manera, T, T1 a la menos 1 está en T. ¿Sí? Por lo tanto, este elementito D está, por lo tanto, este elementito D está en S intersección T. ¿Sí? Y además, ¿qué cumple? Además, la pareja S1, bueno, además, ¿qué es lo que cumple? S1, ¿cómo lo puedo escribir? S1, S1 lo puedo escribir así. Va a ser de la forma D. Bueno, lo voy a escribir acá, a ver. S1 es de la forma, déjenme ver, es... a ver, déjenme ver, ya me... Ok, sí. Entonces,
Entonces, S1 es de qué forma? Es de la forma S por S a la menos 1 por S1, ¿no? ¿Sí? Tengo esta forma y eso lo obtengo porque este S con este S a la menos 1 se me vuelve neutro, y entonces me queda S1 y S1, ¿no? Pero esto es exactamente ¿quién? Esto es exactamente S y este es exactamente el elemento D, ¿no? Este es S por D. Y también, ¿qué es lo que tenemos? También tenemos que T1 es T por T1 es exactamente, aquí, déjenme ver. Ajá, sí, entonces aquí es del otro lado, ¿no? Sí, a ver, entonces, sí, entonces, a ver, T1 es exactamente, a ver, permítame aquí otra vez. Ajá, ajá. A ver, aquí, a ver, a lo mejor aquí hice una multiplicación mal. Cuando yo despejo aquí, entonces, si multiplico por S a la menos 1, me queda T S a la menos 1, S1. Ok, entonces, ok, sí, no, está bien, está bien, está bien. Entonces tenemos esto, ok, está bien. Entonces, como D es T, T1 a la menos 1, el inverso de D, pues va a ser exactamente, si ustedes ya están haciendo su tarea, el inverso del producto de dos elementos es el producto de los inversos, ¿no? Pero en orden opuesto. Entonces esto va a ser exactamente T1 por T a la menos 1, ¿sí? Entonces ahora sí. Entonces, por lo tanto, T1, ¿de qué forma lo puedo escribir? Lo puedo escribir como T1, ¿sí? Lo puedo escribir como sigue. A ver, dejen ver. Ajá, ah, ¿sí? Entonces lo puedo escribir como T1 lo puedo escribir así, ¿no? D a la menos 1. A ver. ¿Sí? Entonces lo puedo escribir así. T1 va a ser igual a T1 por eh, aquí tenemos, ok, a ver, dejen ver. Aquí, a ver, entonces, sí, entonces T1 es exactamente aquí, es T1 por T menos 1 por T, ¿no? Sí, perdón la confusión aquí, pero sí, o sea, aquí tenemos esto, ¿no? T1 lo puedo escribir así, T1 es T1 por T menos 1 por T, y esto se nos va, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto es exactamente ¿quién? Esto es exactamente T1 por, quién es este elemento? Este elemento es, ajá, ok, ¿sí? Este elemento que aparece aquí, T1, T menos 1, es exactamente D menos 1, ¿no? Entonces, esto es exactamente D menos 1
por T. Entonces, ¿qué es lo que hice después de todo esto? Que el par S1, T1, lo puedo escribir como ¿quién? Lo puedo escribir como S, D, ¿sí? S1 es SD, y luego T1 es ¿quién? D menos 1 por T, ¿no? Esto es exactamente D menos 1 por T. ¿Y D en dónde estaba? D está en la intersección de C y T, ¿sí? Y D está en esa intersección T. Ok, entonces por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el S1, T1 está en este conjunto, ¿no? En el conjunto de los pares SD, D a la menos 1T, tal que D va corriendo en los elementos de la intersección S y T. ¿Sí? ¿Y eso qué me dice? Entonces, pues regresamos, ¿no? ¿Qué es lo que hice? Me tomé un elemento, me tomé un elemento arbitrario en la imagen inversa, y lo que demostré es que ese elemento arbitrario está en este conjunto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, y ya teníamos la contención de los otros conjuntos, entonces, por lo tanto, la imagen inversa del elemento X, pues era lo que queríamos, ¿no? Es este conjunto de la menos 1T, del que D está en esa intersección T. Ok, entonces ya con esto ya es más o menos fácil hacer lo que queremos. Ahora, por lo tanto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la cardinalidad de este conjunto es ¿quién? Es la cardinalidad de este conjunto es la cardinalidad de este conjunto, pero este conjunto tiene tantos elementos como D, ¿sí? Entonces, este es exactamente la cardinalidad de D, ¿no? Tiene tantos elementos, perdón, tiene tantos elementos como la intersección, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es exactamente la cardinalidad de S intersección T, ¿sí? Ok, ahora bien, ahora bien, ahora bien, eh, para X y Y en ST, para X y Y en S por T, si, si X es distinto de Y, entonces phi a la menos 1 de X es distinto de phi a la menos 1 de Y, ¿no? ¿Sí? Y eso pasa porque phi es función, ¿no? Esto pasa porque esto pasa, pues phi es función, ¿sí? Y eso pasa porque es función y, bueno, por ejemplo, es decir, entonces, en efecto, supongamos, ok, más bien dicho, aquí lo que quise decir es que son disjuntos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo me tomo dos elementos, X y Y aquí en el producto de ese por T y que son distintos, entonces la imagen inversa del elemento X intersectado con la imagen inversa del elemento Y va a ser igual al vacío. Y eso pasa porque eso funciona en efecto. ¿Por qué? Supongamos que existe, supongamos que existe, un elemento S, T que está en phi a la menos 1 de X, intersección phi a la menos 1 de Y, ¿no?
Intersección phi a la menos 1 de y. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces phi de ese elemento, por definición, es x, y phi de ese elemento es y, pero x es distinto de y. Y eso no puede pasar en una función, ¿no? Un mismo elemento no puede ir a dos elementos distintos, ¿sí? Por tanto, phi a la menos 1 de x, intersección phi a la menos 1 de y, es igual al conjunto vacío, ¿sí? Ok. Y entonces, pues ya tenemos entonces tenemos la función, como tenemos esta función de phi, como phi va de S cruz T en S por T, entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a tener lo siguiente. Tenemos que S cruz T va a ser exactamente la unión disjunta sobre todos los X en S de T, ¿sí? De phi a la menos 1 de X, ¿sí? Y esta es una unión disjunta, ¿sí? Esta es una unión disjunta, ¿sí? Y eso pasa, ¿no? Porque me fijo en un elemento acá. Perdón, a ver. Me fijo en un elemento. A ver, ¿qué pasó? Me regresé a un anterior. Ok, entonces regresamos. Entonces me fijé, entonces tenemos aquí que me tomo un elemento acá, me fijo en su imagen inversa acá, aquí en este conjunto, y para cada X que está aquí, me considero la unión de todas las imágenes inversas, y eso va a ser S cruz T, ¿sí? Y eso es porque es función, ¿no? Entonces es una unión disjunta. Entonces, por lo tanto, la cardinalidad de S cruz T, ustedes saben que la cardinalidad de S cruz T es exactamente la cardinalidad de S por la cardinalidad de T. Y esto es exactamente la cardinalidad de esta unión sobre los X en ST, de las imágenes inversas de estas cosas, ¿no? ¿Sí? Y esto, como esta es una unión disjunta, esto es exactamente ¿quién? Esto es exactamente la suma de las cardinalidades sobre X en S de T de phi a la menos 1 de X, ¿sí? Y esto, ¿qué fue lo que dijimos acá arriba? La cardinalidad de la imagen inversa de cualquier elemento es ST, ¿no? Entonces esto es exactamente, y entonces este tiene cardinalidad ST para cada X en ST, ¿no? Entonces voy a tener tantos numeritos aquí como elementos acá, ¿no? Entonces esto va a ser exactamente la cardinalidad del producto, que eso es lo que eso me dice cuántos elementos hay aquí, y por la cardinalidad de este conjunto, que lo que sabemos es que es la intersección, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y eso acaba la demostración, ¿no? Que la cardinalidad del eso acaba lo que queríamos, ¿no? Que la cardinalidad de este conjunto, ¿qué conjunto? Que la cardinalidad del producto de S y T
por la cardinalidad de la intersección de S y T es lo mismo que la cardinalidad de S por la cardinalidad de T, ¿sí? Ok, entonces pues les dejo aquí y nos vemos en la siguiente clase. Y como les dije, esto que hice aquí no tiene que ver, bueno, sí utilizamos esto que, esto que vimos aquí lo vamos a utilizar más adelante cuando veamos el segundo teorema de isomorfismo, ¿sí? Ok, entonces pues nos vemos en el siguiente video.